ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura, soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Que el mundo pueda ver tu luz y tu gloria brillando sobre mí. Eres el sol que marca un nuevo día. Eres la luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones. Eres la luz que brilla entre nosotros. Eres la luz, eres la luz, eres la luz. Eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Señor, gracias. Gracias por esa bendición. Gracias por tanto amor. Gracias porque tú nos guías, nos bendices, porque tú nos abrazas. Gracias, Señor, porque seremos bendecidos nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía, quien nos llena de tu presencia, de tu sabiduría y de tanto amor, Señor. Qué gozosos estamos en esta noche, Señor. Y allí yo te pido que donde te encuentres, rodeado de tus familiares, de tus amigos, vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a seguir recibiendo después de esta hermosa alabanza lo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón. Padre, y oro para que tú tomes el control y para que esos corazones tengan una tierra fértil y que esta semilla que tú vas a sembrar, Señor, dé un fruto al 100%, Padre. Bendice este momento, Señor. Permite que nosotros seamos un canal de bendición, de la enseñanza que tú hoy nos vas a enseñar o a reforzar, Señor.
Oro para que tengamos discernimiento, Señor, y podamos comprender la palabra que hoy nos vas a dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hola, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Tenemos un tema maravilloso y lo vamos a llevar a cabo en este momento. Bienvenidos. Claro que sí. En días pasados con mi familia estuvimos viendo un drama, una miniserie de drama investigativo, en donde se involucraban fiscales, abogados defensores, abogados auxiliares, jueces y, por supuesto, los acusados. Y analizaba yo el rol que tenía que ejercer cada uno de ellos para lograr sus objetivos. Y me enfoqué mucho en el rol del juez. Al fin y al cabo, es quien da la última palabra, es el que dicta el veredicto de culpable o inocente. Por eso esta prédica se llama culpable o inocente. Porque es la persona que, basado en evidencias, en hechos, en estructuras, en muchas horas de estudio, de análisis, de escuchar, de analizar, de meditar cada hecho presentado, son las personas que terminan dictando esa sentencia. Yo creo que hasta tienen algo de psicología, porque incluso ellos se ponen a mirar cómo reaccionan los acusados ante algunos hechos, y eso les ayuda también a formarse una idea de lo que realmente sucedió en el hecho en el que se encuentren. Entonces, para mí, este es un rol muy difícil, porque es sentarse en esa silla y con todas esas evidencias dictaminar un justo juicio que llega a determinar el futuro de la persona que está siendo enjuiciada. Es un trabajo para mí que tiene mucha responsabilidad, honestidad e imparcialidad. Continuando con las enseñanzas de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos o a las muchedumbres, y yo creo que Él escogía los temas más álgidos que se vivían dentro de las relaciones e incluso que Él sabía que estaban dentro de nuestro corazón. Y en este día, la palabra que el Señor nos está trayendo es el juzgar. Lo hace a través de parábolas, como para nosotros que a veces necesitamos que nos expliquen las cosas como con plastilina. Él lo hacía a través de las parábolas. ¿Por qué? Porque Él quería que entendiéramos realmente cómo podíamos vivir de una manera obediente, que le agradara primeramente a Dios, para poder recibir las bendiciones y esa vida abundante que Dios deseaba para nosotros. Jesucristo nos enseña acerca de juzgar con un criterio justo, con un justo juicio, y vivir libres de la crítica o de la condenación hacia los demás. Esto trae, porque cuando nosotros lo hacemos, esto trae condenación para nosotros primeramente, y llega a dañar relaciones fuertemente. Entonces vamos a leer el capítulo 7, versículos del 1 al 6, que dice. Esto lo encontramos en la Nueva Versión Internacional. De Mateo. De Mateo 7. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se le medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Para continuar con mi introducción, qué fácil para nosotros es sentarnos en esa silla
y tomarnos el rol del juez para dictaminar, para condenar cualquier acto, cualquier palabra que cualquier otra persona haya dicho. Esto lo hacemos de una manera tan fácil. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con ello. ¿Y qué es juzgar? Juzgar es emitir un juicio, una interpretación sobre una persona. Juzgar es deliberar y lo hace la persona adecuada. En este caso y en el ejemplo que pone Jenny, es un juez en un tribunal o quien tenga autoridad para el caso, acerca de un asunto o de las acciones de una persona y el juez emite una sentencia sobre ello. Pero cuando lo hacemos nosotros bajo nuestros propios criterios, es hablar mal o pensar mal de las personas y condenar su actitud. Y como dije, no es hablar, también lo hacemos con nuestro pensamiento. Es creernos mejores que las otras personas. Creer que somos santos, que somos justos, que somos buenos, que vemos a los otros, por ejemplo, como necios, imprudentes, y terminamos despreciándolos. Un ejemplo claro de esta actitud lo leemos de la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, con la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Leamos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido. Y él decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que este se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. En esta palabra el Señor nos advierte del peligro de condenar a otros usando como criterio nuestra propia vanagloria. Nuestro propio criterio. Vemos el error en el otro, es la astilla, y no lo vemos en nuestra propia vida, lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando nosotros mismos. Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor y escuché esta porción de la palabra y la hice tan mía, me apropié tanta de ella, pedí perdón porque muchas veces he llegado a hacerlo y se la compartí a una amiga que tengo. ¿No? Yo desde hace ya bastantes años trabajaba con mi mejor amiga y yo recuerdo que le compartí a ella esto. Le dije, imagínate que aprendí en Mateo 7 el no juzgar. Se lo compartí completamente y a ella le impactó de tal manera que desde ese momento nos propusimos no practicar, practicar esta palabra, el no juzgar. Y fue para nosotros de gran bendición, porque nunca nos metimos en problemas, no hablábamos mal de las personas y nos sentíamos tranquilas y bien. A la fecha seguimos siendo muy buenas amigas, somos confidentes, pero no le colocamos ese tinte de condenación y de juicio que normalmente tendemos a hacerlo. Mira lo que dice la palabra en Lucas 6, versículos del 37 al 38 en la PDT. No juzguen a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a los demás y no serán condenados.
Perdonen y serán perdonados. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se les haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará, porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios les devolverá esa medida a ustedes. Y el versículo 36 dice, sean compasivos como su Padre es compasivo con nosotros. Entonces, de lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Si sembramos amor, fidelidad, si sembramos respeto, eso mismo vamos a recibir. Y como dice la palabra de Dios, en una medida abundante, remecida, apretada, que se desborde. Pero en cambio, si nosotros sembramos juicio, condenación, mentiras, celos, contiendas, eso mismo vamos a recibir. Parafraseemos, si yo juzgo, seré juzgada. Si yo condeno, seré condenada. Así de sencillo. Y yo te pregunto a ti, Willy, y te pregunto a ti que tú estás en tu casa, ¿qué pasaría si la próxima vez que vayas a juzgar, desarrollas el dominio propio y te quedas calladito? ¿Cómo crees que obrarías? Analiza. Porque ¿sabes una cosa? De esa manera es que Dios desea que nosotros obremos. Que en lugar de nosotros condenar, más bien que tengamos compasión como Él lo tuvo con nosotros. Entonces, en lugar de juzgar, debemos bendecir. Isaías 33, 22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Entonces, hay un solo juez, que es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros no se nos ha dado ese derecho para hacerlo. Hablando de este tema, un buen ejemplo en nuestra vida real lo podemos ver en el juicio entre venezolanos y colombianos. ¿A qué hago referencia? Durante los últimos 50 años, por mirar a corto plazo, hemos tenido diferencias fuertes entre colombianos y venezolanos. Inicialmente Venezuela era un país muy próspero. Hace 20 años, en otro gobierno, ellos tenían abundancia, vivían muy bien y los colombianos íbamos a territorio venezolano a buscar trabajo, a buscar nuevas oportunidades. Realmente no sabemos en ese tiempo cómo nos veían ellos. Tal vez ellos nos criticaron y nos juzgaron y hasta nos menospreciaron. Hoy en día ha cambiado la situación política, ellos tienen una racha económica mala, tienen un gobierno diferente y ha habido un éxodo de venezolanos hacia los países de Latinoamérica. Muchas familias han pasado por Colombia y se han establecido aquí. Las condiciones de ellos es de pobreza y vienen buscando mejores oportunidades. No todos, pero sí la gran mayoría. Claro. ¿Cómo ha sido nuestra actitud en este tiempo? ¿Cómo hemos sido nosotros? Tal vez los hemos juzgado, tal vez los hemos criticado, los hemos menospreciado, los hemos visto de una mala manera. Pues realmente yo quiero ser sincero y mencionar que esta mala manera de verlos a ellos trae maldición y condenación a nuestro país. Y a nosotros mismos. Claro, pero también puedo decir que ellos tal vez cuando nos juzgaron sembraron semillas de pecado y puede ser que la situación que ellos viven hoy día sea una consecuencia. Hemos hablado también de no juzgar con una conducta hipócrita, ya mirando un poco más a fondo este tema de juzgar. Como hacían los fariseos, ellos eran hipócritas. Pero otra manera de ver este tema es en las Escrituras y a menudo los exhorta a los creyentes a juzgar cuidadosamente
para escoger entre lo bueno y lo malo, como lo leemos en la carta a los Corintios, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9. Miremos, estamos hablando del apóstol Pablo, quien dijo, yo les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Espérate un momento. Es que una cosa es juzgar con ese corazón fariseo, de condenar, Sí, de tachar a la persona, pero hay otra manera que nos dice el Señor en las Escrituras, y es que juzguemos las cosas para saber si estamos obrando o no obrando bien, o si hay buen fruto o mal fruto en algunas personas. De esa manera es que tú ya estás refiriéndote, ¿verdad? claro. Miremos también, hay otra palabra en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo dice lo siguiente: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. Y ¿Sí aquí ves? nos O está sea, advirtiendo. ya no es de una persona, sino del entorno. Claro, Eso es lo que él dice. Entonces, cuando estemos en un lugar donde no debemos estar, analicen en dónde están metidos y si es posible, váyanse de ahí. Es algo de esa manera. hay otra palabra Sí. en la escritura. En primera de Juan, ¿verdad? Claro que sí. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba a ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Nos está dando una advertencia. Hay muchas personas que están cambiando la palabra de Dios y la están acomodando a su conveniencia. Otra manera de juzgar, y desafortunadamente ocurre mucho en el ámbito cristiano, es juzgar la relación de otro creyente. Pongo un ejemplo y es el de una pareja cristiana. Cuando uno de los dos es muy disciplinado en las cosas de Dios, tiende fácilmente a juzgar la relación del otro. Entonces, lo mira, lo observa y piensa que no tiene una relación con Dios. Lo menosprecia y hasta lo descalifica. Y también sucede cuando hay personas muy religiosas que ven la astilla en el ojo de su hermano al criticar todo lo que hace o deja de hacer, porque también sucede, y no se fija en sus propios errores que pueden ser verdaderamente peligrosos. Eso puede pasarnos muy fácilmente. Pareciera que me estuvieras juzgando a mí. No, Yo para quiero nada. confesarles a ustedes que por muchos años yo hice eso. Nuestro matrimonio con Willy no iba bien y yo me encarnizaba hablando mal de mi esposo. Le echaba la culpa de todo lo negativo que pasaba. Y por supuesto, íbamos de mal en peor. Después de conocer al Señor, tuve la gran bendición de tener una guía, una líder espiritual. Y con ella me desahogaba frecuentemente. Y trabajaba con ella por todos los medios, y ella me escuchaba, ella trataba de ayudarme para que nuestra relación mejorara. Pero para mí no era tan fácil. O sea, yo sí veía la astilla en el ojo ajeno y yo no me daba cuenta de la viga que tenía en el mío. Después de año y medio, casi 2 años, de estar con esta guía espiritual, yo recuerdo que tuve un problema muy feo contigo. O sea, fue bastante fuerte y yo para ese momento tomé la decisión de separarme. Yo dije, ya no más. Y la llamé por teléfono y le dije, necesito verme contigo. Efectivamente nos vimos y yo le conté la decisión que había tomado. Yo le dije a ella, no quiero que vengas a decirme otra vez, inténtalo, mira por aquí, mira por allá. Yo quiero contarte que tomé la decisión de separarme. Y ella me estuvo escuchando por un buen rato hasta que me dijo, Jenny, para un momento, cállate. Y listo, me dijo, listo. Si ya tomaste esa decisión, pues sepárate.
pero dame un momento. Y me dice, dejemos de mirar a tu esposo. No lo sigas viendo, él sí, él comete errores, él hace, él no hace, no sé qué, pero vamos a enfocarnos en ti, me dijo ella. Y me pidió en ese momento que leyera Santiago 4 del 11 al 12, y yo se los voy a leer. Hermanos, no sigan hablando mal de sus otros hermanos. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees tú para juzgar a los demás? Miren, eso fue como un puño dado con un guante blanco. Porque la verdad es que eso era lo que yo estaba haciendo. Entonces, parafraseando lo que yo estaba haciendo, y quisiera que tú también lo hicieras allá, si es que esta palabra te está llegando al corazón, es como que a mí me decía, Jenny, no sigas hablando mal de tu esposo, porque al hacerlo, hablo mal de Dios. Ahí no dice de Dios, habla de la ley, pero ¿quién dio la ley? El Señor. Entonces yo lo que estaba haciendo era como juzgando a Dios, como juzgando su ley. Me convertí en ese juez duro, o sea, ese fariseo. Y dejé de darle el honor a Dios. Quité a Dios de mi vida y lo estaba haciendo yo, lo estaba juzgando yo. Fueron tiempos bien difíciles. Gracias a Dios eso también pasó y hoy ha cambiado mucho la situación para mejorar. Entonces me decía, ¿quién te crees tú? Miren, qué gran reflexión me hizo tener ella. Entonces yo les confieso a ustedes que esto no fue fácil, que tuve que pedirle la ayuda al Espíritu Santo y con la guía de ella, empecé a ver las cosas de una manera diferente, a tener un comportamiento diferente. Eso no fue de la noche a la mañana. Pasó bastante tiempo y les digo casi que años. Pero todos los días yo empecé a trabajar en empezar a honrar a mi esposo. No sabía cómo hacerlo, pero me enseñaron. A través de la palabra, cada vez que yo veía una bendición para mi esposo, yo lo bendecía. Yo decía, yo declaro en el nombre de Jesús que mi esposo es esto, es aquello, le va a ir bien. Y de esa manera dejé de ver la astilla en su ojo y empecé a quitarme la viga que yo tenía en el mío. Pero yo debo ser también sincero en que frente a esa situación, sabiendo que había tantas diferencias y dificultades, para poder también aportar, tuve que cambiar y tuve que preocuparme por mi actitud. ¿Cómo estaba yo comportándome? ¿Qué interés estaba mostrando en las cosas del hogar? ¿Cómo estaba yo mirando a mi esposa? Si yo la miraba con amor, y qué estaba creando esa diferencia, porque no era gratis que ella me viera de esa forma. También yo tuve que cambiar y hacer muchas cosas para mejorar. Lo mejor de todo es que cuando nosotros pasamos por situaciones como la que les estamos contando, si yo llego a decirle a mi esposo, oye, ven, vamos a hablar, ya de una vez se vuelve la pelea porque la otra persona está siempre a la defensiva. Entonces yo te digo a ti, en el evento de que te esté ocurriendo esto, ¿sabes una cosa? Empieza a trabajar en ti misma con Dios. No empieces, yo voy a hacer esto, se dio cuenta que yo hice esto, se dio cuenta que no te dije, se dio cuenta que no. No, aquí, calladita en el secreto. Empezamos a no juzgar. Y él seguía haciendo cosas y él ya estaba esperando mi reacción. Pero cuando él empezó a ver que yo ya no gritaba, que ya no lo criticaba, no lo juzgaba, él también empezó a bajar sus ánimos. Y lo que dice mi esposo, él empezó a trabajar. Y es de esa manera que nosotros empezamos a lograr tener una mejor relación como esposos, como compañeros de ministerio, de trabajo y de vida. También dejamos que nuestros líderes participaran
en nuestra vida y hablaran con cada uno para encontrar los puntos de falencia. Era la única manera de poder llegar a cambiar y a entendernos como pareja. Y ese proceso tenemos que pasarlo y tenemos que superarlo. Sí, Dios actúa de una manera tan bella que Él pone personas a nuestro alrededor para ayudarnos, para guiarnos. Lo que tenemos que pedir nosotros es tener ese espíritu enseñable para poder hacer las cosas y tomar la decisión tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas que nos dice la palabra. Y si nos ponen tareas, hacerlas. Entonces, es tener humildad, mucha oración y mucha palabra. No podemos, en un día muy brillante, posiblemente no podemos ver el sol brillar si nosotros con nuestras palabras lo opacamos. Yo no podía ver las cualidades de mi esposo porque con mis palabras yo no hacía sino enjuiciarlo y echarle lodo. Yo estoy segura que cuando nosotros enjuiciamos a una persona, imaginémonos una mujer vestida con un vestido blanco, hermoso, esas que se ponen flores y que son lindas y se ven preciosas. Y después de un aguacero fuerte, pasa una bicicleta, pasa un carro y la chispea y le deja todo su vestido blanco lleno de barro, lo ensucia. De esa manera es que nosotros cada vez que lanzamos un juicio en contra de la persona, es que empezamos a dañar su propia imagen. Entonces, eso nos puede estar pasando. Otra manera es la afectación que nosotros llegamos a sentir cuando nos han enjuiciado a nosotros, cuando somos nosotros los que hemos recibido ese juicio. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas personas conoces, si es que no eres tú mismo, que cuando pequeña o cuando pequeño lanzaron juicios tan fuertes como, por ejemplo, te lanzaron un juicio por tu manera de hablar, por tu manera de vestirte, por tu manera de actuar, que aún hoy estás pagando las consecuencias? A ti, princesa, ¿alguna vez te vestiste, creíste que estabas muy linda, pero alguna autoridad, porque especialmente son personas que están por encima de nosotros, te llegaron a hacer sentir como que eres una mujer de cero en conducta por haberte vestido como te vestiste ese día? O a ti, varón muy apreciado por Dios, ¿cuántas veces quisiste jugar con niños y terminaste jugando con muñecas y se burlaron de ti? ¿O alguna vez te dijeron, los niños, los hombres no lloran, pareces una nena? Uno más fuerte que una vez escuché es, ¿sabes una cosa? Cállate, porque cuando hablas, tu voz es tan horrible que desesperas. Yo te pregunto a ti, ¿cómo pudo haber marcado esa palabra de juicio en contra tuya? ¿Crees que eres una persona insegura, inestable? ¿Crees que eres tímido o tímida porque naciste así? ¿Porque Dios te hizo así? Pues quiero decirte que normalmente no es así. Nosotros actuamos de esta manera de inseguridad, de inestabilidad, es porque desde mucho tiempo atrás recibimos juicios y condenación que hoy en día nos han hecho ver que no valemos, que no damos la talla, que somos inseguras, que no valemos la pena. Y Dios no nos hizo así. Entonces, ¿sabes una cosa? La próxima vez que tus palabras vayan a lanzar juicio y condenación, ten mucho cuidado, porque lo puedes estar haciendo en contra de tu esposo, en contra de tus hijos, de tus padres, en contra de tus mejores amigos, en contra de ti misma o en contra de tu pueblo. Y esto no debemos hacerlo porque Dios lo condena. Y aparte de eso, sanar esas palabras es muy difícil. Leamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 9, versículo 20. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto,
Se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: Maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Esta es una palabra, esta es una historia en donde nosotros vemos cómo Dios castiga a una persona por haber criticado, en este caso, Cam a su padre. Esta es una. Y otra también la podemos ver en el libro de Números, ¿verdad? Sí. Con la historia de Aarón, Miriam y Moisés. Y Moisés. Es en Números capítulo 12, en el versículo 1. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella y decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los 3 de la tierra de reunión. Y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca, como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre, con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés: si tu padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento, y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. ¡Wow! Y así sucedió. Dios castiga severamente mientras nuestras palabras son vanas, llenas de ese tinte de egoísmo, de envidia y de juicio, como sucedió con estos 3 hermanos. Así es. Bueno, pero entonces, ¿y qué debemos hacer para no juzgar y ser libres de toda condenación y juicio? Pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos juzgado y arrepentirnos ante Dios y pedirle perdón de todo corazón porque nosotros hemos emitido un juicio. Así es. Y en oración, anular cada palabra de juicio y condenación que salió de nuestra boca en contra de esas personas a quienes atamos. Y luego declarar palabra de bendición para cada una de ellas. También desatarnos nosotros mismos de todo juicio y condenación. Atar y echar fuera todo espíritu de juicio a los que les dimos derecho. Porque cuando nosotros hablamos, estamos dando derecho a espíritus de condenación y de juicio. Recuerden que el diablo es el acusador de los hijos de Dios y va al Padre y dicta juicios en nuestra contra. Además, debemos decidir traer todos nuestros pensamientos a la obediencia a Dios y pedirle al Espíritu Santo su poder y su fuerza
para desarrollar nuestro dominio propio. Y cada vez que deseemos dictaminar, cambiemos nuestra palabra de condenación y de juicio por bendiciones y tengamos misericordia por ellos. Posiblemente Dios nos puso en ese sitio, en ese momento, para que intercedamos por esas personas. Además, debemos tener en cuenta que eres una voz de trompeta para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Es uno de nuestros propósitos. Habla, enseña desde tu propia manera de vivir. Sé paciente y guía con amor a las personas. Pero si alguno no te presta atención y por el contrario se burlan y te critican, no des lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contra ti y te despedacen, dice la palabra de Dios. Ni eches las perlas a los cerdos. No dejes la palabra de Dios en un terreno y en unas personas que no lo desean recibir. Nuestro tesoro es Jesucristo. Y Él hará cosechar lo sembrado al 100 por 1 y hará marchitar lo que no sirve tan rápido y seguro como lo hizo con la higuera. Así es. Deseamos que esta palabra haya llegado a tu corazón y puedas empezar a tener esa transformación que Dios desea que tengas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, te damos porque hoy hemos recibido esta palabra de parte tuya, esta enseñanza, y reconocemos delante de ti, Señor, que hemos juzgado, que hemos criticado, que hemos pecado en pensamiento y en palabra. Señor, nos arrepentimos de todo corazón, de toda palabra necia, de todo juicio, de toda condenación que haya salido de nuestra boca en contra de otras personas. En el nombre de Jesús, yo las desato de toda condenación y de toda crítica, Señor, porque tú ya pagaste el precio por cada una de ellas y ellas merecen ser restauradas, empezando por mí misma, quien fue la que dictó esos juicios en contra de ellas. Yo te pido, Señor, por cada una de esas personas, para que tú, Señor, derrames tu amor, tu bendición, tu gracia sobre cada una de ellas. Y si en algún momento yo las condené por algo, Señor, que ellas no querían ser, pero que se habían creído esas mentiras, yo te pido, Señor, que tú las liberes de esas condenaciones, de esas fortalezas mentales y permíteles brillar bajo tu luz, Señor. Te doy gracias, Señor, y oro por cada uno de mis hermanos, Padre, para que esta palabra haya quedado sembrada en su corazón y en su mente y las podamos hacer prácticas, vivas y eficaces. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la poderosa unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.